Dice, con lo cual, deja de la mentira. Quiere decir que, con lo cual, deja la mentira, o de hablar mentira. Habla verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Una tremenda lucha, guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como que el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente, les puede mostrar, en la lengua está introducido el espíritu de error en la lengua de los hombres, para que anden mentira. Entonces me dicen, no, esto es así, entonces no, esto es así. Hablan con la escritura, se defiende, eso va a ser guerra. Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Amén. Mi nombre es José Palomino y estamos nuevamente acá en su microprograma, desmintiendo a los falsos predicadores o falsos profetas. Sigamos, hermanos, con esta segunda parte para esclarecer más. Luego, la fe es por el oír. ¿Pero qué vamos a oír? Escuchen. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Quién enseñaba los 10 mandamientos hasta antes de la llegada del Hijo del Hombre? Nadie, cero. Era venido, a ver, ¿quién enseñó esta ley? Los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos está todo. Entonces, por eso vino a circuncidar a los gentiles en fe y enseñar todo. Y ahora, todo lo que dice, estoy hablando ahorita, por eso, para cumplimiento, tiene que venir con el Espíritu Santo. Pero cuando vino el Maestro, cuando vino el Hijo del Hombre, entonces, ahí recién, hermanos, porque tenía que venir alguien bautizando con Espíritu Santo y fuego. Con ese sello teníamos que ser, ¿no?, sellados. No había fe en la tierra, hermanos. ¿Y la fe cuál es? Por el oír la palabra. ¿Y quién la trajo estas palabras? El Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué no podían abrir el libro de la ley antes del Hijo del Hombre? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 15 y 16, que dice: y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hasta el día de hoy, hablaba Pablo en la segunda carta a los Corintios, en esa época, después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasaba? Dice, aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, es decir, los mandamientos eran leídos al pueblo, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No lo cumplían, hermanos. Estaba la ley, pero nadie cumplía. Por eso que nuestro Señor Jesucristo inclusive le decía a los fariseos hipócritas, generación de serpientes, decía. Dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 16, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. El velo que estaba en los ojos, en el corazón del hombre para no entender la ley, cuando uno se convierte al Señor, el velo se quita. Pero ¿cuándo nos convertimos al Señor? Entonces, ¿qué tenía que darnos a nosotros? Su Espíritu. Pero ¿cuándo ese velo, hermanos, se va a ser quitado? Cuando uno cree en la palabra que son sus 10 mandamientos. Y ahí vamos a recibir el Espíritu Santo. Eso lo dice en Efesios 1:13. Vamos a leer, hermanos. Dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. La palabra, ¿recuerdan? Antiguo Testamento, la palabra, la tabla de piedra, la ley de Dios, los mandamientos. El cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Tiene relación? Contrasten, hermanos, contrasten. Echemos a andar nuestro entendimiento. Desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dicen Romanos? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, los mandamientos. ¿Y qué dice en Efesios? Desde que dice, en el cual también vosotros en oyendo, desde que oíste. ¿Y qué oíste? La palabra de Dios. En que oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, que es la palabra de verdad. Este es el evangelio, hermanos. El evangelio son los mandamientos. Muchos dicen, el evangelio es toda la Biblia. No, el evangelio está aquí. En las Sagradas Escrituras está el evangelio, pero no es todo, claro, pero está aquí. El evangelio, hermanos, son sus mandamientos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 y 16. Quiere decir, el evangelio es los 10 mandamientos. La ley de Dios. Por eso dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si las demás congregaciones religiosas también tienen los mandamientos, hermanos, ¿por qué no reciben el sello del Espíritu Santo ellos? ¿Por qué no? Porque ellos podrán tener sus mandamientos. Hay otra congregación también que tiene los mandamientos, pero no compilados, sino el mandamiento lo dice como el Antiguo Testamento. También tienen, si no me equivoco, es la iglesia de adventistas. Los judíos mesiánicos también tienen. Pero ¿por qué? La pregunta, ¿por qué no pueden ellos recibir este sello del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque la palabra, hermanos, estaba cerrada, estaba sellada. Hasta antes de la llegada del Hijo del Hombre, nadie se entendía. Podían haber tenido los mandamientos quizás modificados a su conveniencia, pero nadie cumplía, nadie era sellado, nadie era bautizado con el Espíritu Santo, como lo sí fueron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, este libro que estaba sellado tenía que ser desatado por el león de Judá, es decir, por el Hijo del Hombre. Él tenía que tener los 7 ministerios que indica en el libro de Isaías, que lo vamos a leer, y Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis primero. Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de Judá, que es la raíz descendiente de David. Dice, Isaías 11:1 dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus. Pero ¿en quién iba a salir? Dice, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién? De la descendencia de David. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue descendiente de David. Para que se cumpliera la profecía, el Espíritu Santo tenía que bajar y crear el cuerpo de Jesús en el vientre de María. Esa carne que iba a ser descendiente de David, ahí iba a reposar el Espíritu Santo y iba a venir. Pero a través de este Espíritu Santo iba a venir el Hijo del Hombre. Por eso estamos hablando. El león de Judá es un varón que el mismo Espíritu Santo iba a traer. Como vuelvo a repetir, nuestro Señor Jesucristo no bautizó cuando estuvo en la tierra. Quien bautizó fue el Hijo del Hombre. Pero ¿quién iba a traer a este Hijo de Hombre?
lo iba a traer nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que se encarnó directamente en el cuerpo de Jesús, pero iba a traer al Hijo del Hombre. El Espíritu Santo le habla. Ahora, el Espíritu no solamente habla, sino que el Espíritu Santo está en mi corazón. Está en su corazón. Claro. Que es lo que nos tiene a nosotros aquí hablando con ustedes. Claro. Y luego se reparte para todos. Ese ministerio. Solo tiene 7 ministerios. Ahora, en este Hijo del Hombre iba a reposar 7 espíritus, dice. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. 7 espíritus. A través de esos 7 espíritus se iba a poder desatar los 7 sellos que ataban también la palabra de Dios. Este Hijo de Hombre, que a través del Espíritu Santo iba a ser instruido en la ley. Porque este Espíritu Santo que respondió al doctor de la ley en esa época, en la carne de nuestro Señor Jesucristo, él respondió de los 2 principales mandamientos, al cual le dijeron, muy bien, entonces ese mismo Espíritu Santo iba a traer al Hijo del Hombre e instruirlo en la ley. Y él nos iba a mostrar, y a través de este Hijo del Hombre íbamos a ser sellados. Vamos a escuchar al maestro en un audio de que habla acerca de que ninguno en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo, dice. Vamos a escuchar al maestro. Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Padre Israel, el libro es la Biblia, señores. No podían entender ningún hombre. ¿Por qué no pueden abrir? Porque estaba sellado con 7 sellos. ¿Por qué no pueden abrir? Porque esto tenía que ser el autorizado por el Señor, tenía que venir estos tiempos. En el versículo 5 está la respuesta. El versículo 5. Señor Jesucristo. Yo tengo una... Cuando usted ha preguntado por qué no podía abrir el libro en Apocalipsis 5:13, y yo he tenido un pequeño estudio en estas semanas más como visita que he estado, y la respuesta creo yo que es Daniel 7:12, que nadie podía abrir el libro porque estaba sellado con 7 sellos. Y nadie sentía, nadie era capaz de poder abrirlo hasta nuestros tiempos, hasta que usted, digno maestro, nos ha traído la luz. Si la Biblia tiene todo el mundo, ¿por qué no lo abren la ley, el libro? ¿Por qué? ¿Por qué no abren el libro? Versículo 4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta que el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicarán de la ciencia. ¿Por qué le dicen cierra? Hasta que llegue el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y ahora cuándo llegaría el tiempo? Estamos en este tiempo. Entonces, ¿por qué no declara cómo es? No pueden abrir libros, absolutamente. Si hasta ahora no pueden abrir, ¿por qué no pueden abrir? Porque no pueden abrir libros. ¿Por qué? Yo les enseño todas las profecías y ustedes se olvidan, no se acuerdan. A ver, ¿quién es el culpable? Dice nuestro maestro en este audio, vamos a leer rapidito nomás, hermanos. Dice, Apocalipsis 5:3 dice, y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. El hermano lecturador le dice, Padre Israel, el libro es la Biblia, no podía entender ningún hombre. Y el maestro dice, ¿por qué no pueden abrir? Pregunta. Y el hermano lecturador dice, porque estaban sellados con 7 sellos. Y el maestro dice, ¿por qué no pueden abrir? Pregunta nuevamente el maestro. Y el hermano lecturador dice, porque eso tenía que ser el autorizado, pues, Señor, que tenía que venir en este tiempo. En el versículo 5 está la respuesta, Señor. Ajá, dice el maestro.
Y el hermano lecturador dice, versículo 5 dice, y una hermana se presenta para responder y dice, Señor, yo tengo una cuando usted ha preguntado que por qué no se podría abrir el libro y Apocalipsis 5:3, y yo he tenido un pequeño estudio en estas semanas últimas como visita que he estado, y la respuesta creo yo que es Daniel 7:12, que nadie podía abrir el libro porque estaba sellado con 7 sellos, y nadie era capaz de poder abrirlo hasta en estos tiempos, hasta que usted, digno maestro, nos ha traído la luz. Amén, dice el pueblo, y aplaude. Y el maestro le pregunta, si la Biblia tiene todo el mundo, ¿por qué no abren la ley? Tenían todos, antes de la llegada del Hijo del Hombre, ya tenían la Biblia, pero ¿por qué no podían abrir la ley que estaba dentro? ¿Por qué no podían escribir la ley? ¿Por qué no podían enseñar? Sigue nuestro maestro y responde. Responde el hermano con Daniel 12:4, dice, tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicará la ciencia. El maestro le pregunta, ¿por qué le dice cierre el libro? El hermano le responde, hasta que llegue el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, Señor. Y el maestro le pregunta, ¿y ahora? ¿Y cuándo llegaría el tiempo? Y el hermano responde, estamos en este tiempo, Señor. El maestro le responde entonces, ¿por qué no declara cómo es? Tienen que hablar, dice el maestro. No pueden abrir el libro absolutamente si hasta ahora no pueden abrir. ¿Por qué no pueden abrir? El tiempo está cumpliendo, pero no pueden abrir el libro. ¿Por qué? Yo les enseño todo, todas las profecías, y ustedes se olvidan, no se acuerdan. A ver, ¿quién es el culpable? Dice el maestro. Acá hay dos cosas, hermanos. Una, que antes de la llegada del Hijo del Hombre nadie podía abrir la ley. Nadie podía abrir el libro. Cuando vino el maestro, nos trajo el Espíritu Santo, ahí arranca la otra parte, la segunda etapa. Era venido a ver quién enseñó esta ley. Los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos está todo. Entonces, por eso vino a circuncidar a los gentiles en fe y enseñar todo. Y ahora, todo lo que dice, estoy hablando ahorita, por eso, para cumplimiento, tiene que venir él con el Espíritu Santo. Que muchos de nosotros, como es el caso Edwin Pacheco Apaza, que dice que estuvo en la congregación y que a las finales no entendió, porque esa es la verdad, no entendió. Edwin Pacheco Apaza Estaba en la congregación con semejanza, con barba, con manto, y hoy en día la semejanza se fue el manto y no confirma el mandamiento. Este bendito mandamiento, palabra de Dios, lo quema delante de todos ustedes en una manera prácticamente fatal. Quizás él diga, y mismo pregunta ahí, dice, de repente me vayan a decir, dice él, ¿qué haces, hermano? Te vas a morir, hermano. Dios te va a castigar. Y él dice, ¿no? Él mismo dice en su soberbia, no me pasa nada porque esto no tiene poder. Pero sabemos, hermanos, así como a Adán y Eva le dijo nuestro Dios, son condenados ya a morir. No es que murieron en ese rato, sino que ellos murieron espiritualmente. Porque en esos varón y varona, ya el Espíritu Santo se fue. Por eso hizo expulsar a ellos para que ellos no lleguen al árbol de la vida. Porque si ellos llegaban al árbol de la vida, que también es otro estudio, ellos iban a ser inmortales. Pero Dios los sacó. ¿Para qué? Para que este cuerpo iba a morir algún día. Pero no iba a morir en ese instante. La muerte era espiritual. Ese cuerpo ya se iba a envejecer, y así sucede con diferentes rebeldes de la congregación. Por eso dice el maestro, yo les enseño todo, todas las profecías, y ustedes se olvidan, no se acuerdan. Muchos no aceptan lo que el maestro trajo.
Y no solo usted, Edwin Pacheco Apaza. sino también casi la mayoría del pueblo ha aceptado poner un nombre más a la lámina de vida. Esa es la peor también rebeldía que pueden tener, la falta de respeto hacia el Hijo del Hombre. ¿Cómo osan en hacer esto? Por eso, hermanos, nos conviene tener la Santa Lámina con solo la firma y nombre del compilador y doblar rodillas hacia el autorizado por Dios. Dios autorizó a este varón. Eso, con sus palabras, Edwin Pacheco Apaza. eso tenemos que entender, como usted dice. En la palabra tenemos que entender, pero no entender lo que usted habla, sino entender lo que les acabo de exponer, porque yo no hablo de mí mismo ni de mis palabras, sino le estoy hablando con las Sagradas Escrituras y ahorita con el audio del maestro. Muchos, pero muchos no quieren estudiar, muchos no quieren escuchar al maestro. Uno dicen, el maestro, no, él no es profeta, como es el caso de usted. Edwin Pacheco Apaza. Que usted dice que el señor Ezequiel no es profeta. Y eso lo vamos a hablar más adelante, porque tiene más audio, más extracto de audio de sus declaraciones. Pero, hermanos, el profeta Ezequiel, autorizado por Dios, trajo los mandamientos. Estos mandamientos no es invento de Ezequiel, Ataucusi Gamonal. Estos mandamientos son sacados de los textos bíblicos que vemos aquí en los fundamentos, porque tenía que fundamentar, y eso vamos a ver más adelante. Vamos a escuchar el siguiente audio que habla acerca de los 7 sellos. ¿Qué cosa quiere decir? Adelante con el audio. Y uno de los ancianos me dice, no llores, y aquí el león de Judá, de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y de sacar sus 7 sellos. Ahora verso 7. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Ahora hay que esperar porque el que abre el libro tiene que venir. Hasta que venga tienen tiempo para cumplir con lo que dice la ley, de guardar la ley perfectamente. Entonces se salvarán. Los 7 cuernos, 7 ojos, son 7 espíritus. Y ahora los 7 espíritus es 7 ministerios. Esos 7 ministerios hablan en Isaías 11:2. A ver si entiende. Y saldrá una vara del tronco de Israel y un vasajo retoñará de sus raíces. Ahora se comienza. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1, el espíritu de sabiduría, 2, y la inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, y de fortaleza, 5, espíritu de conocimiento, 6, y el temor de Jehová, 7. 7 ministerios se llevan. Bien, Apocalipsis 5:1 dice el audio. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y el maestro dice, ¿y ahora? ¿Y los 7 sellos qué cosa quiere decir? Dice el maestro. ¿Dónde está? El hermano dice en Isaías 11:2. Ahora verso 7 dice,
Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Ahora hay que esperar, pues, porque el que ha venido tiene que venir. La hermandad responde, está aquí. Es decir, la hermandad confirmaba con el maestro, ya está aquí, dice. Y el maestro responde, hasta que venga tiene tiempo para cumplir con lo que dice la ley, de guardar la ley perfectamente, entonces se salvarán. Cuando el maestro dice, hasta que venga, no quiere decir que está hablando de otra persona. Está hablando de ese espíritu que estaba en su corazón, que él iba a venir cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Timoteo que habla hasta que guardes el mandamiento sin mácula hasta la llegada, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. De eso hablaba el maestro. Pues el maestro responde, hasta que venga tiene que, para cumplir con lo que dice la ley. Es decir, el maestro ya nos había traído la ley y nosotros tenemos que cumplir. El maestro en ningún momento, también para aquellos que se inventan mitos y fábulas, no dice que él iba a reencarnar y reencarnar y reencarnar, y no es antibíblico. Dice, responde, hasta que venga tienen tiempo para cumplir la ley, lo que dice la ley, de guardar la ley perfectamente, entonces se salvarán. Por ejemplo, dice Apocalipsis 5:6, los 7 cuernos, los 7 ojos, son 7 espíritus, y ahora los 7 espíritus es 7 ministerios. 7 ministerios. Ahora, los 7 ministerios habla en Isaías 11, 1 y 2, a ver si entienden. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Un vástago quiere decir, hermanos, un varón, un niño, ¿no? Ahora así comienza, dice. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y el maestro enumera, reposará sobre el espíritu de Jehová 1, espíritu de sabiduría 2 y de inteligencia 3, espíritu de consejo 4, espíritu de fortaleza 5, espíritu de conocimiento 6 y espíritu de temor de Jehová 7. ¿No ve? 7 ministerios. Si alguien le pregunta, tiene que responder bíblicamente. Cuando alguien nos pregunta, hermanos, tenemos que decir, tenía que venir un varón con esos 7 ministerios, esos 7 espíritus. Y ese varón es el que abre el libro y nos enseña. Si nosotros llegamos a creer, vamos a cumplir la ley, porque vamos a tener fe. Esa fe que nuestro maestro nos dijo que es la sustancia, ¿no? El Espíritu Santo es la sustancia de la fe. Con esa sustancia nosotros vamos a poder cumplir la ley. Esa es la diferencia en que otras congregaciones no puedan cumplirla, porque no tienen aquel varón, no son discípulos de aquel varón, no son enseñados de aquel varón, y mucho menos no son bautizados por aquel varón, porque aún tienen el velo, aún no, como se dice, se quitan ese velo. Por eso que no entienden, por eso que no comprenden, por eso que a nosotros nos dicen locos. A nosotros nos dicen antiguos, eso era para los antiguos, ustedes están en la época antigua. No es así, hermanos, porque sus mandamientos son para siempre, no dice para tal fecha, para siempre. Cuando dice, cumplirás, ¿no?, la ley sin mácula hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, no quiere decir que hasta ahí ya muere la ley, no. Porque de ahí ya, como va a ser seleccionado solo los que son aprobados en el tribunal de Cristo para el reino del Señor, ellos van a seguir cumpliendo la ley. Otra pregunta, ¿en qué tiempo vendría el Hijo del Hombre para hacer la ley de Dios, es decir, las palabras, y darla a la humanidad? Bien, hermanos, vamos a hacer un corte más y volvemos en una tercera parte y última de mi participación, pero este tema sigue todavía de largo. Volvemos.